En este y en futuros videos voy a resumir toda la historia de la literatura de fantasía, empezando por la aparición de la mitología, pasando por la influencia de la obra de Tolkien en el género e incluso abordaré fenómenos como el de los cómics de superhéroes, enumerando sus obras fundamentales y analizando su influencia en la cultura occidental. Tras semanas de investigación y decenas de páginas de notas, en el video de hoy vamos a tratar las mitologías más conocidas y cómo pasaron de ser parte de la cosmovisión de las civilizaciones antiguas a ser la piedra fundamental de las influencias literarias de las que bebieron futuras generaciones de escritores, para que así puedas descubrir cómo pueden influenciar tu propio trabajo. Vivimos en una época en la que la fantasía ha tomado el control de la cultura popular. 90 de las 100 películas más taquilleras de todos los tiempos entran dentro de la fantasía o de la ciencia ficción, pero por alguna razón la gente siempre se queda con las 4 o 5 referencias de siempre, que se podrían englobar dentro de una misma estética: la fantasía medieval, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, la estética de Calabozos y Dragones, y con la popularización del anime isekai, los mundos RPG como el de los primeros Final Fantasy. No me malentiendas, estas son referencias necesarias y todo escritor debería conocerlas. Pero es que la fantasía tiene muchísimo más que ofrecer que las épicas medievales, pero tus futuros lectores solo podrán disfrutarla si es que te atrevas a salir de esta zona de confort. Así que quiero aportar mi granito de arena para que toda una nueva camada de escritores exploren todas las posibilidades que le trae la fantasía. Así que empecemos. La fantasía ha acompañado a la cultura humana desde siempre. Muchos de los textos más antiguos que se han conservado entran en lo que en la actualidad llamaríamos género de fantasía. Relatos sobre dioses y héroes, la aparición de criaturas sobrenaturales o el uso de poderes imposibles para darle forma a la realidad tal y como la conocemos. Esta fue la forma que encontraron las primeras civilizaciones para formar su propia identidad y para explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor y que no tenían otra manera de entender. Y la suma de estos relatos que juntan lo narrativo con lo religioso se considera una mitología. Este es el caso de la epopeya de Gilgamesh, la primera obra de ficción que se ha conservado hasta nuestros días, la cual fue escrita alrededor del 2000 a.C. Esta narra las aventuras de Gilgamesh, un semidios quien tras ser coronado como rey de Uruk empieza a oprimir a su pueblo, por lo cual los dioses le mandan al hombre salvaje Enkidu para enfrentarlo. Pero tras una larga pelea, Gilgamesh y Enkidu se terminan amistando y emprenden una serie de aventuras juntos. En una de estas hazañas, Enkidu perdería la vida y sería la labor de Gilgamesh encontrar una manera de derrotar a la muerte. Viaja a través de las montañas, nada vastos océanos y finalmente localiza a Utnapishtim, uno de los supervivientes del diluvio universal, quien le ofrecería 2 oportunidades para alcanzar la inmortalidad. No obstante, Gilgamesh fracasaría en ambos intentos y sería incapaz de resucitar a Enkidu. Esto convertiría a Gilgamesh en el primer héroe de toda la literatura universal, influenciando junto con su contexto la mitología sumero-babilónica a todas las culturas que orbitaban la región de Oriente Medio, siendo la más importante de todas ellas la influencia que tuvo en el mito fundacional de la religión judeocristiana. Esto salta a la vista gracias a relatos como el del Jardín del Edén, la Torre de Babel o el Diluvio Universal. Influencia más que entendible. Se teoriza que el libro santo del judaísmo, la Torá, o para nosotros conocido como el Pentateuco, fue recopilado durante el periodo conocido como el destierro a Babilonia, por la necesidad del pueblo judío de resguardar aquel patrimonio cultural tras ser exiliados al imperio asirio. La diferencia radica en que mientras que Gilgamesh era un rey y un semidios, los protagonistas de los mitos hebreos son patriarcas o profetas, personas que por su conexión especial con Dios son capaces de guiar a su pueblo en una alianza bajo la cual se les otorga el derecho de reclamar la tierra prometida, la actual Israel. Esto ha hecho que los judíos tengan un fuerte sentido de comunidad los unos a los otros, que va mucho más allá del sentir religioso. Y tal vez sea por eso que ser judío es una cosa más bien étnica y no tanto una cuestión religiosa. Cuando hablamos de las primeras ficciones occidentales, irremediablemente tenemos que referirnos a los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Estas dos obras, escritas alrededor del siglo VIII a.C., son solo una parte de un ciclo de narraciones que giran alrededor de la guerra de Troya, cuya inmensa mayoría se perdió en siglos venideros, incluyendo el pasaje que narra el episodio más conocido de este conflicto.
la infiltración de los griegos a Troya al ocultarse en el interior de un caballo de mar. Conocemos de este hecho porque otros autores e incluso el propio Homero lo mencionan en sus obras, pero no porque cita ningún remanente, por lo menos ningún remanente homérico de este evento. Volviendo a la Ilíada, esta narra los eventos que llevan a la muerte de Patroclo, compañero de armas de Aquiles, quien es derrotado por Héctor, un príncipe troyano. Los siguientes cantos de la Ilíada narran el duelo entre Aquiles y Héctor, y concluye con la paz de 11 días que acuerdan Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, con Aquiles con motivo de los funerales de Héctor. No obstante, sobre la trama de la guerra de Troya se va tejiendo al mismo tiempo una serie de intrigas y alianzas entre los dioses del panteón griego. Es la acción de estas deidades la que dan comienzo a la guerra y provocan los diferentes puntos de inflexión en la escaramuza. Esta sería una de las muchas formas que tomaría el tema principal de toda la literatura griega: la inviolabilidad del destino, que toda nuestra vida está predeterminada por un plan superior y que cualquier intento que nosotros hagamos por evitar estos acontecimientos terminan por provocarlos y provocarnos en el proceso mucho sufrimiento. De allí el rol preponderante que le daban los griegos a los oráculos y las profecías. La segunda gran obra de Homero sería la Odisea. Este narra el viaje de regreso de Odiseo, el rey de Ítaca, a su hogar tras pelear en la guerra de Troya. Gracias a su astucia, Odiseo, también conocido como Ulises, es capaz de enfrentar toda clase de dificultades y superar cíclopes, sirenas, a la hechicera Circe y a los pretendientes de su esposa Penélope. La Odisea compone la piedra fundacional de la literatura occidental al ser la primera narración que deja a un lado los trabajos de los héroes para darnos a un protagonista humano con preocupaciones humanas. Pero no todas las grandes epopeyas se conservaron hasta la actualidad. Se le atribuye al poeta Pisandro la Heráclida, uno de los primeros trabajos que narran las aventuras del mayor de todos los héroes de la mitología griega, Heracles. Hércules para los latinos, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena, fue presa de los celos de Hera, diosa reina del Olimpo y la esposa de Zeus, a causa de su infidelidad y de la preferencia que mostró Zeus hacia Heracles, razón por la cual indujo en el héroe un arranque de locura por el cual mató a su esposa y a sus hijos. Y sí, antes de que me lo preguntes, su esposa era Megara. Para purgar sus culpas, el oráculo de Delfos le impone a Heracles someterse a realizar 12 trabajos para Euristeo, rey de Micenas y primo de Heracles. Luego tendríamos la Argonáutica, escrita por Apolonio de Rodas en algún punto del siglo II a.C. Este poema narra las aventuras de Jasón, capitán del Argo, quien recluta a héroes de toda Grecia para embarcarse a la Cólquida y así recuperar el vellocino de oro. Este grupo sería conocido como los Argonautas. Si Jasón conseguía superar esta prueba, podría reclamar el reino de Iolco, usurpado por su hermanastro Pelias. Como en el caso de Heracles y Odiseo, Jasón y su tripulación deben superar pruebas y dificultades en su travesía: espantar a las arpías, enfrentarse a monstruos marinos, escapar del autómata de bronce Talos o derrotar al dragón de la Cólquida, la serpiente gigante que resguarda el vellocino de oro. Por fortuna, Jasón contaba con la ayuda de Medea, una poderosa hechicera que se enamoró incondicionalmente del héroe. La historia de Jasón y los argonautas sería la primera vez que se uniría un grupo de héroes con un mismo propósito. De hecho, Heracles era parte de la tripulación del Argo, en la cual también habían varios protagonistas de la guerra de Troya, algo así como los Vengadores de la mitología griega. Y estas 4 grandes obras serían indispensables para entender la tradición de la fantasía épica. Pero la fantasía es mucho más que la épica y la grandilocuencia. De hecho, muchos de los grandes relatos del género brillan precisamente por su humildad. En este aspecto tenemos a las fábulas de Esopo. Esta es una colección de relatos para niños que se le atribuyen a este autor griego, o que por lo menos tienen un estilo muy parecido al suyo. Este es el origen de El pastor y el lobo, de la liebre y la tortuga, de la hormiga y la cigarra o de El lobo con piel de oveja. El principal elemento fantástico de estas fábulas es la presencia de animales antropomorfizados, con la capacidad de hablar o razonar como un ser humano. 1 por el dinero, 2 por el espectáculo, 3 para poder alistarme y 4 para... Para concluir con la literatura griega, tendríamos que mencionar Maravillas Increíbles de Yen de Thule,
de Antonio Diógenes. Aquí abandonamos también la épica para sumergirnos en una serie de viajes protagonizados por Dinias y su amante Dercilis, esta última enemistada con el sacerdote egipcio Papis. La pareja se conocería en Thule. Según la mitología griega, esta era la ciudad capital de la Hiperbórea, un reino en el norte distante de Europa, que en la actualidad se cree que se refiere a la región de la Escandinavia. Al tiempo que se pone a prueba el amor entre Dinias y Dercilis, se nos narran viajes por los confines de la Tierra, describiendo fenómenos como el sol de medianoche. Por desgracia, todas las copias de Maravillas Increíbles de Allende Thule se perderían en el tiempo, y solo conoceríamos la existencia de este relato gracias a la reseña del patriarca de Constantinopla, Focio, en el siglo X después de Cristo. Tras la absorción de Grecia dentro de la República Romana a partir del 146 a.C., estos últimos se declararon como herederos de la tradición aquea, razón por la cual los autores romanos convirtieron a la mitología en el punto de unión entre ambas culturas. El primer emperador del recién fundado Imperio Romano, César Augusto, le encargó al poeta Virgilio la escritura de un poema épico para conectar la tradición homérica con el origen de Roma como civilización. Así nacería la Eneida. En este relato, el príncipe Eneas, quien luchó por el bando troyano, escaparía hacia Italia mientras debe enfrentar los celos de Juno, la versión romana de Hera, y serían los descendientes de Eneas, Rómulo y Remo, los fundadores de la ciudad de Roma. Siguiendo la tradición de los poemas clásicos, la Eneida presenta temas como el viaje a los infiernos, la exploración por el Mediterráneo y la presencia de semidioses. A fin de cuentas, Eneas era hijo de Venus, la Afrodita griega. Esto último buscaba darle legitimidad religiosa a los patricios, la élite romana, al vincularlos genealógicamente con los dioses, y como era de esperarse, sería César Augusto quien se declararía como descendiente directo de Eneas. Pero este afán de tomar a la mitología como una fuente histórica verídica motivó que el griego Luciano de Samosata escribiera historias verdaderas. La obra narra el viaje a la luna que realizaría el propio Luciano junto con un grupo de acompañantes. Una vez en la luna conocería al rey Endymion, quien estaría en guerra con los habitantes del sol a causa de un territorio en disputa, la estrella de la mañana. Gracias a historias verdaderas, Luciano de Samosata se convertiría en el primer autor de ciencia ficción conocido, y la literatura latina también nos daría el primer relato de fantasmas. Plinio el Joven fue un abogado y político que tuvo una prolífica carrera como escritor. Aunque muchos de sus textos se perdieron, se conservarían las cartas en las que habla de toda clase de asuntos: la erupción del monte Vesubio, opiniones personales sobre el crecimiento de las primeras células cristianas o, lo que nos interesa a nosotros, una antología de terror. Mientras se pregunta si cree o no en los fantasmas, va contando pequeños relatos sobre espíritus proféticos, casas embrujadas y un filósofo que encuentra una tumba maldita. Aunque lo grecorromano sería la piedra fundacional de la cultura occidental, no sería la única influencia de la cual beberían los autores de fantasía en siglos venideros. Más allá de las fronteras del Imperio Romano existieron cientos de tribus unidas por una cultura común. Estos eran los celtas, básicamente el pueblo de Asterix y Obelix. Todo lo que tenga que ver con hadas, con druidas o con dioses de la naturaleza tiene origen celta. Los celtas tenían su propia religión y mitología. Por desgracia, como esas tribus nunca desarrollaron la escritura, en la medida en que Roma se fue expandiendo por las actuales Francia y España, se fue perdiendo la tradición céltica. No obstante, tenemos un bosquejo de sus mitos gracias a que en un lugar se mantuvo viva esta cultura el tiempo suficiente como para ser estudiada por eruditos romanos y cristianos: las islas de Inglaterra y de Irlanda. La mitología celta gira alrededor de dos acontecimientos. El primero serían las diferentes olas migratorias que se fueron dando en las islas británicas. Las primeras 5 protagonizadas por seres sobrenaturales, mientras que la sexta sería la de los milesianos, celtas venidos del norte de España y quienes serían los habitantes finales de la isla de Irlanda. Y en segundo lugar estaría la guerra entre los Tuatha de Danann, el panteón celta, contra los fomorianos, una raza de monstruos que eran considerados deidades de la noche y de la muerte. Al igual que en la mitología griega, los celtas fueron construyendo una serie de relatos para explicar su origen como pueblo, definir su identidad cultural y crear un vínculo entre lo fantástico y los hechos históricos verídicos. Esto llevaría a que también contaran con su propio grupo de héroes, siendo el más importante de todos ellos Cuchulainn, hijo del dios Loc,
y de la hermana del rey de Usher. Se le considera a Cuchulainn como el Aquiles celta por su relevancia en el ciclo de relatos heroicos. La tradición celta es tan fascinante y especial que terminó convirtiéndose en una pieza fundamental para el sentimiento nacionalista irlandés. Al punto llegó esta fiebre por lo céltico que James Macpherson, un escritor escocés, se convirtió en un fenómeno de ventas al traducir una serie de fragmentos de poesía del autor Ossian que narraban la vida del rey Fingal. Tanto Fingal como el propio Ossian forman parte del ciclo feniano de la mitología celta. Estas traducciones de Macpherson explotaron en popularidad y fueron aclamadas por escritores del calibre de Lord Byron, Madame de Staël o incluso el mismísimo Napoleón Bonaparte. Hasta llegó a catalogarse Ossian como el Homero del norte, pero resultó que todo era una farsa. Macpherson fusionó versos medievales con otros de su propia creación para componer estos poemas. Esta polémica se exacerbó cuando los irlandeses comenzaron a acusar al autor de que este era un burdo intento de los escoceses por robar el patrimonio cultural céltico. No obstante, si existe una mitología que rivaliza en popularidad con la griega, esa sería la mitología nórdica. Las compilaciones más conocidas de estos mitos serían las Edas. En primer lugar tendríamos la Edda poética, una recopilación de poemas muy antiguos de carácter mitológico y heroico, realizadas por un autor anónimo en un periodo que ronda el 1250 después de Cristo. Y luego tendríamos la Edda Snorri o la Edda menor, la cual fue compuesta por Snorri Sturluson entre el 1220 y el 1225. Y aquí tendríamos una serie de textos en prosa junto con consejos de escritura, ya que Snorri intentaba ayudar a la formación de poetas en el estilo tradicional escáldico, una forma de poesía que data del siglo IX y que fue muy popular en las cortes de Islandia. Así es como llegó hasta nuestros días los relatos de los 9 mundos, el escenario cosmológico de esta mitología. Los mitos nórdicos están protagonizados por los Aesir, la categoría más elevada de Dios. Ahí tendríamos a personajes como Thor, como Odín, como Baldur o Loki, quienes viven aventuras en las que se mezclan el ingenio, la magia y la épica. Y este universo estaría destinado a desaparecer en el Ragnarok. Tras provocar la muerte de Baldur, Loki se amarrado a una roca para ser torturado por toda la eternidad, pero tras conseguir liberarse le declararía la guerra a Odín con la ayuda de sus monstruosos hijos, la serpiente del mundo Jormungandr y el lobo de Fenrir. Aunque se tiende a pensar que el Ragnarok es el fin del mundo, yo diría que es más bien un reinicio del tablero. Varios dioses sobrevivirían a esta batalla final y estarían destinados a regir sobre una nueva estirpe de humanos, que empezarían con As y Embla. Al igual que con griegos y celtas, este contexto permitió crear ciclos de relatos que tangencialmente conectan los eventos históricos del pueblo germano con su origen mitológico, siendo su mayor exponente la saga Volsunga, también conocida como el Cantar de los Nibelungos. Esta narra la historia de Sigfrido, quien tras derrotar al dragón Fafnir se empapa en su sangre para volverse invulnerable, menos en una pequeña parte de su espalda donde se posó una hoja. Sigfrido buscaría casarse con Grimhilda, pero para esto primero debe engañar a la reina de Islandia, Brunhilda. A causa de los celos y las rivalidades entre ambas mujeres, Sigfrido moriría al ser atravesado por una lanza en el único punto débil de su espalda. Por su parte, Grimhilda terminaría casándose con Atila el Huno, quien le ayudaría a vengarse de una vez por todas de sus enemigos. La saga Volsunga no solo sería la fuente fundamental del ciclo de óperas mitológicas de Wagner, sino que además inspiraría los elementos más preponderantes de la Tierra Media de Tolkien, empezando por el nombre en sí mismo, porque Midgard, el plano de los humanos, se traduce literalmente como Tierra Media. Y a pesar de todas estas historias de dioses y héroes, de epopeyas y hazañas, las mitologías poco a poco fueron reemplazadas por las vivencias de un humilde carpintero de Galilea. Tras la muerte de Jesucristo, sus apóstoles se repartieron por todo el Imperio Romano para predicar las enseñanzas del germen de lo que sería el cristianismo. A pesar de la persecución de las autoridades romanas, esta religión se hizo cada vez más popular, al punto de que fue declarada como el culto imperial en el año 310. A diferencia de las otras mitologías que parecían más interesadas en encerrarse dentro de los confines de su cultura madre, el cristianismo tenía un inmenso afán conversor, y para facilitar esta labor muchos predicadores que se adentraron
encontraron en la Europa bárbara utilizaron todos los recursos que tenían a su disposición. La inmensa mayoría de las religiones paganas son politeístas, que creen en multitud de dioses, así que para facilitar la transición al cristianismo se le dio gran importancia a la figura de los santos. Cientos de figuras divinas a las que se podían rezar por diferentes propósitos, algunos inspirados incluso en deidades paganas, como sería el caso de Santa Brígida, quien se cree que es un sincretismo de Brigitte, una tuata de Danann de la mitología céltica. También empezaron a popularizarse historias de héroes de origen cristiano, como sería el relato de San Jorge y el Dragón, o su versión española Santiago el Matamoros, figuras que aparecen por la fuerza de la fe para salvar a los cristianos en medio de batallas decisivas. E incluso cuando no buscaba evangelizar, la influencia cristiana se coló en relatos paganos. Tenemos el caso del poema épico Beowulf, una obra que a pesar de estar escrita en inglés antiguo, transcurre en Escandinavia. Esta narra la historia de Beowulf, sobrino del rey de los Geatas, quien viaja a Dinamarca para enfrentarse al gigante Grendel. Tras acabar con la criatura, Beowulf volvería a su reino, donde regiría durante 50 años, momento en el cual sus tierras serían asoladas por el ataque de un dragón. Al enfrentarse a la criatura, le daría muerte, pero también moriría en el proceso. Y a pesar de estar sumergido dentro de la mitología nórdica, el relato de Beowulf está plagado de referencias cristianas, influencia que también podemos ver en las obras que tratan de recopilar la tradición cultural pagana. ¿Recuerdas que te dije que en el Ragnarok sobrevivirían dos seres humanos que serían As y Embla? Bueno, ¿esos nombres no te parecen muy parecidos a Adán y Eva? También podríamos tener el caso de los milesianos, los habitantes originales de Irlanda, quienes pueden rastrear su descendencia a el éxodo de Moisés, a la Torre de Babel e incluso como parte de los sobrevivientes del Arca de Noé. Por fortuna, el cristianismo no asimiló por completo todas las demás tradiciones culturales y de hecho serían muy reivindicadas en siglos venideros. Con la llegada del Renacimiento, la población redescubrió los textos clásicos. Esto provocó que los intelectuales abrazaran una vez más la tradición grecorromana, influenciando la arquitectura y las artes plásticas. Pero también ocurrió un fenómeno parecido con las culturas paganas. Gracias a las crónicas romanas sobre sus guerras contra los celtas y los germanos, la población de estos países entró en contacto con el pasado mitológico de su cultura. Además, la cristianización tardía de estos territorios permitió que mucho de este folclore se convirtiera en supersticiones muy arraigadas para esta gente. En resumidas cuentas, todo lo concerniente a lo greco-romano se convirtió en la piedra fundamental de la erudición y de las artes más elevadas, mientras que todo lo concerniente a lo celta, a lo nórdico y a lo pagano se convirtió en parte del saber popular, de las supersticiones de los pueblos perdidos por toda Europa, pero no por eso era menos influyente. A fin de cuentas, todo este trasfondo mitológico, todas estas leyendas y epopeyas serían el caldo de cultivo por una serie de relatos que fueron apareciendo después de la Edad Media, que son la clave para entender la identidad nacional de los países que ahora conforman la Europa tal y como la conocemos. Y ese será el tema del siguiente video.